Bienvenidos otra vez a Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y lo vamos a hacer leyendo primera de Juan 4, versículos 7 y 8 para continuar con nuestra segunda semana en la que estamos hablando sobre el amor de Dios. Seguimos caminando un poco alrededor de esa verdad que es quizá una de las más profundas que encontraremos en toda la Biblia. Y leemos un texto breve hoy, pero que tiene un peso enorme. Un texto que no solo nos habla de lo que Dios hace, sino de quién es Él. Y dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Me encanta que empieza muy tierno este versículo diciendo amados, y además ya nos introduce en la temática que va a seguir comentando posteriormente. Y es que antes de hacer cualquier llamada, cualquier instrucción, el autor aquí está recordándonos nuestra identidad, y es que no empieza diciendo esfuérzate como a lo mejor allí en Josué, ni tampoco cumple con tal o demuestra lo que sea, sino que nos empieza llamando amados porque es nuestra principal identidad como cristianos. El amor cristiano no nace de la exigencia, sino de la experiencia de haber sido amados primeramente. Seguramente te suena ese otro versículo que dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que, amados, amémonos unos a otros. A partir de ahí aparece esa invitación de amarnos los unos a los otros. No es una simple sugerencia bonita, sino que es una consecuencia lógica. El amor de Dios nunca se concibe como algo que se tiene que quedar encerrado o que se queda oculto, sino que es algo real que se expresa. No es algo que se vive en lo privado ni en lo interior, sino que es recibido y se comparte con todos. Porque el amor es de Dios, como dice el texto, y ahí da un paso fundamental. No dice que el amor sea una idea humana, que Dios aprueba, sino que dice que el amor tiene un origen muy concreto. Nace en Dios. No nace simplemente de nuestra capacidad emocional, ni de nuestro esfuerzo, podríamos decir, ético o moral, por portarnos bien y por amar al otro, sino que nace de Dios. Y eso cambia la forma en la que tenemos el amor, porque no es solo un sentimiento que quizás sea pasajero, sino que es una participación en algo que trasciende a nosotros. Por eso todo aquel que ama conoce a Dios. Este texto está conectando mucho el amor con el conocimiento de Dios, si te fijas. No con el conocimiento intelectual ni con la información religiosa, sino con una relación que es real. Conocer a Dios, según este texto, no se demuestra por lo que creemos, sino por cómo amamos. El amor se convierte de esta forma en una señal visible de esa relación invisible que tenemos en lo privado, podríamos decir, con Dios. Y por eso el que no ama no ha conocido a Dios. Esa frase es quizá un poco fuerte y no pretende ser cómoda, precisamente. No dice que el que no ama no sabe cosas sobre Dios. Uno puede conocer a Dios, digamos, sus características o dónde se mueve, pero no conocerlo profundamente, personalmente o verdaderamente. Por eso dice que el que no ama no lo ha conocido, porque el conocimiento de Dios no es algo solo mental o una lista que tú te apuntas sus características, sino que es un conocimiento que transforma. El encuentro con Dios no cambia nuestra manera de relacionarnos, sino que cambia todo en nosotros. Algo que se había quedado a medio camino si hubiese sido pues, por nuestras propias fuerzas. Así que llegamos al punto en el que dice porque Dios es amor, y ese es el centro del texto. No dice que Dios tiene amor, no dice que Dios muestra amor, sino que Dios es amor. El amor no es una cualidad secundaria de Dios, sino que es su máxima esencia, su máxima cualidad. Esto significa que todo lo que Dios hace posteriormente
y en otras partes de la Biblia leemos y demás, todo lo que Dios hace está atravesado por el amor. Cuando crea en la creación, que es lo que hablábamos la semana pasada, pues lo hace por amor. Cuando sostiene a esa creación, lo hace por amor. Cuando corrige a su creación, lo hace por amor. Y sobre todo cuando salva a la creación, lo hace por amor. Así que es una afirmación, pues creo que consoladora, porque creo que nos libera el saber que Dios es amor, pero también quizá podríamos interpretarlo como una afirmación un poco exigente, porque si Dios es amor, entonces no podemos separar nuestra relación de Él de nuestra manera de amar a los demás. No se trata de amar de manera perfecta a los demás tampoco, pero sí se trata de amar de verdad a los demás, con límites y con procesos, pero también con aprendizaje para parecernos un poco más a Dios y a su amor cada día. Así que una aplicación para esta semana de mi parte es que este texto nos invita a revisar cómo entendemos ese amor de Dios, no como algo que recibimos y ya está, y me lo guardo para mí, sino como algo que nos forma y algo que nos transforma también. El amor de Dios no solo quita el miedo, sino que nos llama a vivir de una manera distinta. El amor de Dios no es algo que simplemente me beneficia a mí, sino que es algo que beneficia a todos a mi alrededor. Y al mirar al otro con más gracia, también al relacionarme con los demás con más verdad, estoy practicando ese amor de Dios. Es un amor que nos invita a reflejar, aunque muchas veces sea de forma imperfecta, lo que hemos recibido. Si tuviera que quedarme con una frase para hacer un lettering sonoro, sería que conocer a Dios es aprender a amar. A veces somos analfabetos en esto del amor y Dios nos enseña. Así que esta palabra te acompañe hoy, que recuerdes que el amor de Dios no solo te sostiene, sino que te transforma y fluye a través de ti hacia los demás. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.